Es un placer poder encontrarte una vez más para continuar con el estudio del Evangelio del libro de Lucas. En el orden de los Evangelios es el tercero en el Nuevo Testamento. Vamos a orar para comenzar a estudiar. Y te damos gracias, Padre Celestial, por este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y continuar meditando en ella. Al estudiar el Evangelio de Lucas, queremos pedirte con humildad, Señor, que tú puedas bendecirnos, enviar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos enseñe tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a este momento de estudio de la palabra de Dios. Tenemos este lema, volvamos a la palabra, este ministerio que deseamos que alcance a mucha gente, a muchas personas. Así que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Frank Flores Bible, y de esa manera ayudas a esparcir el Evangelio del Señor. Hemos estado estudiando el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Hemos encontrado en el Evangelio de Lucas bastantes cosas interesantes. Y esta mañana quisiéramos enfocar nuestra atención en este hecho bíblico que no podemos nosotros eludir. Al menos hay 4 personajes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Podemos encontrar nosotros estos 4 personajes que se mencionan por nombre. Tenemos a Elizabeth y a Zacarías, los ancianos que fueron los padres de Juan el Bautista. También tenemos a Juan, a quien el ángel dijo que debían colocarle ese nombre allá en el versículo 13 del capítulo 1. Y tenemos a María, que es la pariente de Elizabeth y que llegó a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Una de las cosas que llama poderosamente la atención del primer capítulo de Lucas es que el evangelista enfoca su mensaje, su carta a Teófilo, haciéndole ver que no es por el poder o la sabiduría o la inteligencia o la capacidad humana como se ha desarrollado la historia de la vida de Jesús. La vida de Jesús, como lo explica Lucas, y la vida de los apóstoles, su ministerio, el desarrollo evangélico que tuvieron después que Jesús ascendió al cielo, fueron posibles única y exclusivamente gracias a la obra del Espíritu Santo. Y notemos algo bien interesante. El ángel Gabriel apareció a Zacarías cuando él estaba en el santuario y se colocó a la derecha del altar del incienso. Eso está en el capítulo 1 y en los versículos 8 y 9. Allí, hasta el 11 realmente. En el 11 es donde dice que se le apareció el ángel, un ángel del Señor. Y luego, en el mismo capítulo 1, en el versículo 26, dice que 6 meses después que el ángel se le apareció a Zacarías, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, una ciudad de Galilea, y entonces se le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. En ambos casos, el relato comienza diciendo que un ángel se le apareció. Un ángel se le apareció a Zacarías en el santuario. Un ángel se le apareció a María, pero no dice a dónde estaba María. Seguramente dice entrando el ángel donde ella estaba. Lo más probable es que María estaba en su casa. Es lo que podemos nosotros imaginar. Hay una relación, hay un paralelismo entre las 2 apariciones del ángel y la obra del Espíritu Santo.
Notemos nosotros que dice, primero, que a Zacarías se le apareció el ángel y lo primero que le dijo fue: tu mujer Elizabeth va a tener un hijo, tu oración ha sido escuchada, tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Juan. Como producto de la aparición del ángel, Elizabeth iba a salir embarazada e iba a venir un fruto del Espíritu. No es el fruto de Zacarías y Elizabeth, porque ellos han estado casados por muchos años, ya son ancianos. Ahora estamos viendo acá el fruto del Espíritu, un nuevo nacimiento. El nacimiento de Juan, a quien el ángel le puso nombre. Y dice la Biblia en el versículo 15, algo muy interesante, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que el ángel le dice a Zacarías que si bien es cierto que Elizabeth va a salir embarazada, el niño que va a nacer va a estar lleno del Espíritu Santo desde el mismo momento de nacer. Luego dice en el capítulo, en el mismo capítulo 1, en el versículo 30, dice el versículo 32, 31, ahora le dice el ángel a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de David, de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y dice el versículo 35 que cuando María le pregunta al ángel, bueno, pero ¿cómo va a suceder esto siendo que yo no tengo marido? Yo soy una mujer sola. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Notemos nosotros la relación que existe entre la visita del ángel y la plenitud del Espíritu Santo. El ángel visita a Zacarías y le dice que su mujer va a tener un hijo y que este niño va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Luego el ángel visita a María y le dice también que este niño va a ser grande delante de Dios, que va a ser llamado Hijo del Altísimo, que el Señor Dios le va a dar el trono de Jacob su padre. Y luego le dice que este niño también va a ser lleno del Espíritu, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Dos niños, dos frutos del Espíritu Santo. En el primer caso, una imposibilidad, porque Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos y ya se habían olvidado del asunto de tener hijos. Y el segundo caso, María, una muchacha muy joven que no tiene marido y salió embarazada. Dos cosas imposibles, pero el ángel bien lo había dicho. En el capítulo 1 dice la Biblia, allí dice la Biblia que cuando el ángel visitó a Zacarías y cuando le anunció a María que iba a nacer Jesús, le dijo a María en el versículo 36, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y entonces añadió el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Esas palabras, nada hay imposible para Dios, están en el contexto de dos eventos que eran imposibles de suceder. El primero, que Zacarías y Elizabeth tuviesen un hijo. Era imposible humanamente hablando. El segundo,
que María saliera embarazada sin tener marido. Era imposible humanamente hablando. En otras palabras, si nosotros consultásemos a la ciencia de hoy y le preguntásemos qué posibilidad había de que Zacarías y Elizabeth o de que María salieran embarazadas, la respuesta hubiese sido cero posibilidad. Lo que pasa, mis queridos, es que las posibilidades que son imposibles para los seres humanos son posibles para Dios. Y disculpen la redundancia de la palabra posibilidad, pero cuando nosotros mezclamos la fe, cuando utilizamos la fe, mis queridos, no se mezcla con las posibilidades humanas. La fe solamente se aferra en Dios y en lo que Dios es capaz de hacer. Porque el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Vamos al libro de Génesis. Vamos un momento al libro de Génesis y vamos a mirar el encuentro que tuvieron los ángeles con Abraham cuando le anunciaron de nuevo que Sarai iba a tener un hijo. Cuando el ángel o cuando los ángeles o cuando el Señor le anunció a Abraham acerca del nacimiento de Isaac, dicen los versículos 12 en adelante, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Esa situación de Sarai y Abraham era la misma situación que tenían Zacarías y Elizabeth. Porque Elizabeth dijo, ella misma dijo allá, y está registrado allá en el capítulo 1 y en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. 2 mujeres en la misma situación con la misma reacción. Una se rió y la otra se recluyó en su casa porque se dio cuenta de que el Señor le había quitado su afrenta. Pero volvemos al punto. El punto es que el ángel visita a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan y le dice que el nacimiento de Juan va a ser producto del Espíritu Santo. El ángel visita a María y le dice a María que el niño que va a nacer va a ser producto del Espíritu Santo y que ellos serían llenos del Espíritu Santo aún antes de nacer desde el vientre de su madre. Imagínense ustedes, qué tremendo argumento contra el aborto. Porque el nacimiento de estos 2 niños era el nacimiento producido por la obra del Espíritu de Dios. Tanto Elizabeth y Zacarías como María eran personas que estaban dispuestas a dejar que la voluntad de Dios se hiciera en ellos. Y luego dice la Biblia, en el versículo 14 de Génesis 15, donde estábamos, de Génesis 18, para hacer un paralelismo de nuevo entre las 2 historias, donde el ángel le dice a María, cuando le dice que su parienta Elizabeth estaba embarazada, porque María, por supuesto, sabía toda no digamos que toda la vida, pero conocía el problema que tenían Zacarías y Elizabeth, porque Elizabeth era su pariente y sabía que Elizabeth era estéril, que no podía dar a luz. Y cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, ella se asombra porque ella no tiene marido, pero también se asombra cuando le dice el ángel que su pariente Elizabeth también está embarazada y que tiene 6 meses de embarazo. Y el ángel le añade a María y le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y a Sarai, a Abraham, cuando Sarai escuchaba allí en la tienda y a Abraham, el Señor le dijo en el versículo 14 del capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que hay un paralelo evidente entre la historia de Abraham y Sarai, la historia de Zacarías y Elizabeth. En ambos casos hay una presentación o hay una introducción o hay una llegada de seres celestiales. En el caso de Abraham y Sarai, la Biblia dice que 3 personajes, ángeles o el mismo Señor,
descendieron a la tierra para conversar con Abraham y le anunciaron el nacimiento de Isaac y a la respuesta de Saraí a su risa, el Señor le dijo: para Dios nada hay imposible y en el tiempo señalado regresaré a ti y tu mujer va a tener un hijo. Y luego, se lo dijo a Abraham, por supuesto, y luego en el caso de Zacarías y Elizabeth, Zacarías dudó, pero el Señor le dijo a Zacarías: ese niño va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y a María le dijo: nada hay imposible para Dios. Y a Abraham le dijo: ¿acaso hay para Dios alguna cosa difícil? 2 casos, 3 casos de total imposibilidad. Y en los 3 casos el Señor dejó mostrar o evidenció su poder para poder dar el fruto del Espíritu. 3 nacimientos, 3 frutos del Espíritu Santo. Y volvemos a Lucas para continuar con esta secuencia y seguir en la misma sintonía de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 1. El primero a quien se le dice que va a estar lleno del Espíritu Santo es Juan. Luego María, la Biblia dice que ella va a ser llena del Espíritu Santo porque dice la Biblia que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice en el versículo 35, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ella, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y llegó el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu iba a ser llamado Hijo de Dios. ¡Qué belleza! San Juan en el capítulo 1, notemos nosotros, San Juan en el capítulo 1 dice lo mismo, ¿no? Cuando habla acerca de Jesús y de su primera venida a la tierra, dice en el capítulo 1 y en los versículos 14 en adelante: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos a ver, vamos al versículo, a los versículos 11 y 12, que ahí está el versículo que quiero referirles. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces ahora dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notemos nosotros el paralelismo que existe. En el caso de Juan, el Señor le anunció a Zacarías que su mujer iba a tener un hijo y le dijo que el nombre de ese muchacho iba a ser Juan, el fruto del Espíritu Santo, un hijo de Dios. Luego el ángel se le aparece a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Notemos nosotros en este paralelismo, el Espíritu Santo siempre es el que hace la obra. Porque dice la Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados por Dios. Así que, hermano, qué hermosura, qué belleza la que nos muestra Lucas acá al hablarnos acerca de la obra del Espíritu Santo. El nacimiento de Juan se llenó del Espíritu Santo. Luego el nacimiento de Jesús, María fue llena del Espíritu Santo. Pero todavía no hemos terminado, porque hablamos de 4 personajes al principio de nuestro estudio. Luego vamos al versículo 39 de Lucas. Los versículos 39 en adelante dice: en aquellos días, en los días en que María salió embarazada, cuando el ángel le anunció que su pariente Elizabeth tenía 6 meses, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá.
Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y sucedió que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Recordemos, el ángel le dijo a Juan, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice la Biblia en versículo 41, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tenemos aquí el tercer personaje. Primero Juan, el ángel le dijo a Zacarías, este niño va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Luego María, acerca de Jesús, este niño, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y va a ser llena del Espíritu Santo. Ahora viene Elizabeth. María, una mujer llena del Espíritu Santo, visita a Elizabeth y por saludarla, solo por saludarla, Elizabeth fue llena del Espíritu de Dios. Una mujer llena del Espíritu de Dios transmitió de una manera milagrosa esa llenura de su Espíritu Santo, se lo transmitió ahora a Elizabeth. Y la Biblia dice que el niño, el bebé, saltó en el vientre, ya tenía 6 meses y más, saltó en el vientre de Elizabeth y Elizabeth entonces fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué hermosura! Estar llenos del Espíritu Santo no significa simplemente vivir en una vida arrobada de santidad, de apartamiento. No, el Espíritu Santo, querido hermano, cuando estamos llenos de la influencia del Espíritu Santo, esto afecta, alcanza a terceros, a otras personas que nos rodean, al que nos escucha, al que nos ve, al que nos toca. Porque Jesús, dice la Biblia, estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando aquella mujer que se arrastraba, que tenía aquel flujo de sangre por 12 años, tocó el borde de su manto, el Espíritu Santo hizo la obra a través de los ángeles y sanó a esa mujer. Y Jesús dijo, yo he sentido que ha salido poder de mí. El Espíritu Santo puede hacer en nosotros cosas que nosotros ni imaginamos. En el libro de Hechos también dice que cuando Pedro caminaba por las calles, aún la sombra suya sanaba a los enfermos. Estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la prioridad del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice la Biblia que cuando Elizabeth escuchó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces Elizabeth, cuando es llena del Espíritu, exclama y dice, bendita tú entre las mujeres. Es interesante que el versículo 42 dice, Elizabeth no dijo esto callada, no dijo esto con una voz normal. La Biblia dice, exclamó a gran voz, gritó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Qué hermosura! Estar lleno del Espíritu Santo. La gran diferencia. Elizabeth le dice a María, cuando escuché la voz del saludo tuyo, la criatura saltó en mi vientre, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque a nosotros también se nos ha transmitido la palabra como a ellos y hemos escuchado la voz, y al escuchar la voz de Dios a través de su palabra somos llenos del Espíritu. Somos llenos del Espíritu para estudiar su palabra y somos llenos del Espíritu cuando escuchamos la voz del Espíritu hablándonos a través de su palabra. Y este llenar del Espíritu contagia a los demás. Este llenar del Espíritu transmite el poder de Dios a otros que te escuchan. Llena el corazón, inquieta la mente, como dice Hebreos el capítulo 4 y en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más penetrante que cualquier espada aguda de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos nosotros que dar cuenta. Así que el Espíritu Santo habla y la voz que nosotros escuchamos a través de la palabra, que es la voz de Dios por medio del Espíritu transmitida a través de los ángeles, es la misma voz que cuando nosotros le hablamos a terceros, otros escuchan y son impactados, son llenos, hay una inquietud en sus mentes, hay un fuego que les quema por dentro, el fuego del Espíritu. Así que tenemos a Juan, tenemos a María, tenemos a Elizabeth, llenos del Espíritu Santo. Todavía nos falta un personaje, nos falta Zacarías. La Biblia dice, antes de que lleguemos a Zacarías, que dice que Elizabeth, continuando con su discurso a María, le dijo, recordemos que todo esto se lo está diciendo en voz muy alta, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y entonces María ahora exclama, habla, proclama. Notemos nosotros las palabras de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Elizabeth dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Notemos ahora lo que va a decir María. Ahora María está llena del Espíritu Santo. Bueno, no es que ahora está llena del Espíritu Santo. Ella vino llena del Espíritu Santo. Cuando ella habló con Elizabeth, transmitió ese poder del Espíritu Santo a Elizabeth de una forma milagrosa. Ambas mujeres estaban llenas del Espíritu Santo y ahora María va a hablar y María dice, engrandece mi alma al Señor. Notemos nosotros las palabras que surgen de una persona que está llena del Espíritu Santo. Dice, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Notemos el paralelismo tan impresionante que existe entre las palabras de Elizabeth y las palabras de María. Elizabeth dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego añadió, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Completa humildad, total anonadamiento, completo olvido de sí misma. ¿Quién soy yo para que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para tener este privilegio de tener en mi vientre un niño que va a ser el precursor de ese niño que tienes tú? Y luego María dice, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Otra más que se reconoce no ser nada, se reconoce que no es quien para que el Señor la visite. Qué interesante cómo la Biblia nos orienta en cuanto a las características de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Las personas que están llenas del Espíritu Santo alaban al Señor. Las personas que están llenas del Espíritu Santo bendicen a Jehová. Las personas que están llenas del Espíritu Santo reconocen su bajeza, reconocen que no son nada, reconocen su humildad. Y luego dice el versículo 48, porque he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esta persona habla de asuntos celestiales, habla de las promesas de Dios. Y María ahora se está convirtiendo en una profetisa, porque ella está diciendo lo que le va a suceder. Ella está diciendo, el Espíritu Santo la está impulsando a decir que de ahora en adelante todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Pues
Y luego dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación y generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió a vacío. Notemos nosotros el contraste que existe en esta oración, en este poema inspirado por el Espíritu de Dios, en esta profecía que no solamente anuncia lo que pasa, sino que habla del pasado, habla del presente y también del futuro. María, en su oración inspirada por el Espíritu Santo, dice, esparció a los soberbios. Y luego dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. Notemos nosotros el contraste. Luego dice, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos, envió vacíos. Otra vez un contraste. Y luego dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Notemos nosotros cómo María en su oración, en su poema, en su discurso inspirado por el Espíritu Santo, nos remite a la vida de Abraham para que estudiemos la vida de Abraham y de esa manera nos demos cuenta de todo lo que está pasando acá y cómo existe un paralelismo perfecto entre lo que pasó entre Abraham y Sarai y lo que está pasando entre Zacarías y Elizabeth y también incluyendo ahora a María. Y dice la Biblia que María se quedó con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Entonces, por supuesto, María, siendo la parienta de Elizabeth, estando con 3 meses de embarazo, se quedó para ayudar a Elizabeth y observó el nacimiento de Juan y estuvo con Elizabeth asistiéndola en el parto y allí se quedó hasta que miró a Juan y seguramente cargó a Juan y conoció a Juan cuando era un bebé. María no tenía idea de que ese niño iba a ser el precursor del hijo que tendría María, pero seguramente Elizabeth le contó todo lo que había pasado con Zacarías en el santuario, porque Zacarías todavía no podía hablar. Y luego dice la Biblia, te llevamos 3 personajes, nos falta uno que es el cuarto. Dice la Biblia en el versículo 57 que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron. La Biblia no dice a dónde vinieron, pero lo más probable es que hayan ido al templo, porque así se nos dice que pasó con Jesús, que fueron al templo. Aconteció al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Puede ser que ellos hayan ido al templo, como puede ser que hayan ido a la casa de Zacarías para circuncidar al niño. No olvidemos que Zacarías era un sacerdote y muchos sacerdotes se enteraron de que Zacarías estaba convirtiéndose en padre porque él era un anciano y todo el mundo sabía que él quería tener un hijo y todo el mundo sabía que Elizabeth era estéril, la llamaban la estéril. Ahora todo el mundo quiere ver la noticia, quiere saber qué es lo que pasó con Elizabeth, todo el mundo quiere conocer a ese niño, quieren saber si es un niño normal o no, porque a la edad que tienen Zacarías y Elizabeth, ese niño cómo va a nacer así. Y no creen, la gente no cree. Pero entonces vienen cuando nace el niño y la gente se da cuenta de cómo Dios ha engrandecido su misericordia para con Zacarías y Elizabeth. Y dice la Biblia que vinieron para circuncidar al niño y entonces conforme a la costumbre, conforme a la costumbre le quisieron poner como el nombre de su padre, Zacarías. Y seguramente hubo un argumento allí. Recordemos que Zacarías está mudo. Elizabeth está allí. Zacarías le dijo a Elizabeth cómo el niño se tenía que llamar. Y entonces la madre, cuando le preguntan a la madre cómo le va a llamar, ella dice, el niño se va a llamar Juan. Dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y entonces comienza el altercado. ¿Por qué lo vas a llamar Juan?
No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Recordemos que el propósito de los niños al nacer era el mantener el nombre de la familia, especialmente el nombre del padre. Qué cosa tan interesante. Los niños nacían para mantener el nombre de su padre en alto. A eso vino Jesús, a mantener el nombre de su Padre en alto. Por eso somos llamados hijos de Dios, para mantener el nombre de nuestro Padre en alto. Cuando a Jesús le dijeron en una oportunidad, tu madre y tus hermanos te buscan, el Señor Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hermanos, si tú y yo hemos renacido, si tú y yo hemos nacido de la obra del Espíritu de Dios, si realmente tú y yo hemos sido engendrados, como dice el libro de Juan, por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, y ahora somos llamados hijos de Dios, hemos sido llamados para engrandecer el nombre de nuestro Padre, para llevar el nombre de nuestro Padre y poner el nombre de nuestro Padre en alto. No de nuestro Padre físico, no de nuestro Padre biológico, pero de nuestro Padre que está en los cielos. Y dice la Biblia que ellos altercaron con Elizabeth. Y le preguntaron entonces a su padre por señas cómo quería llamar al muchacho. Y pidiendo una tablilla, dice la Biblia, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos entonces se maravillaron. Juan es su nombre. O sea, Zacarías en ese momento estaba poniéndole punto final al sacerdocio y a su herencia sacerdotal. En ese momento en que él dijo, Juan es su nombre, le ponía fin al sacerdocio que él llevaba. Aunque estaba teniendo un varón, y aunque el varón era el primogénito, y aunque el varón era el unigénito, y aunque el varón era el que iba a llevar el nombre suyo por el resto de la vida, Zacarías dijo, se va a llamar Juan, y hasta allí llegó entonces su descendencia sacerdotal. Y dice la Biblia que en el momento mismo en que él confesó su fe, en el momento mismo en que él expresó su fe en público, en ese mismo momento fue abierta su boca. El mismo ángel que cerró su boca le abrió la boca. No lo dice la Biblia, pero recordemos lo que yo les dije ayer. La Biblia dice muchas cosas que no dice. En la Biblia, a mí me encanta eso, en la palabra siempre vamos a encontrar que la palabra dice muchas cosas que no dice, porque el Espíritu Santo habla a tu corazón. Y cuando tú abres la palabra, el Espíritu Santo pone en tu mente las cosas que la palabra dice sin decirlas. Y no tengas ningún temor de confesarlas, porque el Espíritu Santo está guiando tu mente. Y luego dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. El Señor Jesús, en una oportunidad, también sanó a un sordomudo. Y él metió sus dedos en los oídos del sordomudo. La Biblia dice que el Señor Jesús utilizó su saliva para que la lengua del sordomudo se soltara. Y el sordomudo habló y escuchó. Es bien interesante porque ese fue el momento cuando aquel padre de aquel muchacho que decían que era lunático, que tiraba al muchacho en el suelo y que echaba espumarajo por la boca como cualquiera que sufre epilepsia, le dijo al Señor, yo traje a mi hijo mío para que tus discípulos lo sanaran y no pudieron. Entonces, por favor, si tú puedes hacer algo, hazlo. Y el Señor Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre le dijo, yo creo,
pero ayuda mi incredulidad. Y entonces el Señor escupió y tocó y lo sanó. Y es interesante, como dice la Biblia, que en el libro de Zacarías pidió una tablilla y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Otra vez, el mismo resultado. María, Elizabeth, bendijo al Señor cuando fue llena del Espíritu Santo. María bendijo al Señor cuando fue llena del Espíritu Santo. Y ahora aquí, Zacarías bendice al Señor cuando está lleno del Espíritu Santo. Y le dice la Biblia en el versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas. Ahora notemos lo que está sucediendo acá. En las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas. Todavía estoy pensando en el milagro que les acabo de comentar del sordomudo y de aquel hombre, aquel muchacho lunático, y me da la impresión de que mezclé los dos acontecimientos con respecto al uso de la saliva de Jesús. Después lo reviso y se los confirmo. Volvemos a Lucas y dice aquí que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aquí tenemos María, Elizabeth y Zacarías, tres personajes llenos del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo los llena, los tres tienen la misma reacción. Cuando abren su boca, lo hacen para bendecir a Dios. Esa es una característica de una persona que está llena del Espíritu de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, alaba a Dios, bendice a Dios, exalta el nombre de Dios, engrandece al Señor. Su propia vida no tiene valor, no tiene sentido, se vuelve como nada delante de la presencia de su Padre y alaba a aquel que es el dueño del cielo y de la tierra y de todo el universo. Una persona que está llena del Espíritu, cuando canta, alaba al Señor, lo exalta, lo engrandece, le da honra y gloria al Señor, se olvida de sí mismo. Una persona que está llena del Espíritu, cuando está en oración, alaba al Señor, exalta al Señor, engrandece al Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo, cuando habla con otro, engrandece a Dios, bendice al Señor, bendice al Hijo, bendice al Espíritu Santo. No es que lo bendice, sino que eleva sus bendiciones y sus palabras, sus aclamaciones hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera diferente. Y se nota que está lleno del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. María fue testigo de todo eso. María fue testigo de cuando Zacarías habló de cómo fue lleno del Espíritu. María fue lleno de cómo Elizabeth fue llena del Espíritu. María estaba llena del Espíritu Santo. Y María se dio cuenta cómo sus dos parientes también fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el versículo 66, y todos los que oían todas estas cosas las guardaban en su corazón, en su mente, y pensaban dentro de sí diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios por su palabra. Mi querido, volvamos a la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestra mente con el mensaje de la palabra y exaltemos a Dios, a nuestro Señor, al Salvador, a quien en oración le decimos, gracias, oh Padre Celestial, bendito seas para siempre por tu palabra. Gloria a ti, Señor, por las Escrituras. Bendito seas, alabado seas por el don del Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo y que siempre estemos con el Espíritu y que el Espíritu esté con nosotros y que tu nombre sea bendecido por nuestra boca y que otros puedan ser bendecidos con nuestra presencia por estar llenos del Espíritu Santo. Alabamos tu nombre, oh Señor, con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios nos bendiga.
que seamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Amén.